Días y feliz Navidad, porque no sé si nos vamos a ver antes. Y hay algo que todos conocemos, aunque no lo digamos en voz alta, ¿no? Lo hemos sentido seguramente. Y sabemos que ser cristiano significa cambio, implica un cambio. Implica transformación, y se nos ha dicho muchísimas veces también, implica santidad. Lo hemos escuchado en muchos mensajes, ¿no? Pero muchas veces, en lugar de vivir en libertad, terminamos viviendo, por esta misma causa, en frustración. Y tal vez le prometemos a Dios, cuando fallamos, esta vez sí voy a cambiar. Esta vez no voy a volver a caer en lo mismo, te lo prometo, Señor, perdóname, pero vas a ver que me voy a esforzar y no voy a caer en lo mismo. Pero sin embargo, pasa un tiempo y día tras día nos encontramos otra vez con las mismas luchas. Los mismos hábitos, los mismos pensamientos que nos persiguen, que no podemos quitar de nuestra mente, y dentro nuestro aparece esa vocecita que nos dice: ¿de verdad soy hijo de Dios? Si realmente he nacido de nuevo por todo lo que me dice la Biblia, y yo lo he hecho y me he arrepentido y tal, ¿por qué sigo tropezando así? Y en estas fechas de Navidad se habla mucho de regalos, ¿no? La gente ahora está como loca comprando regalos. Pero si somos sinceros, a veces la vida cristiana la vivimos más como una deuda que nunca terminamos de pagar, que como un regalo que ya hemos recibido. Romanos 6, este capítulo que hemos leído, viene a enfrentar esa confusión. Pablo nos está dando un discurso, no nos está dando un discurso moralista. Pablo no nos está diciendo: esfuérzate más, haz lo mejor, que tú puedes. La fuerza está dentro tuyo, tú puedes lograrlo. En ninguna parte encontramos que diga esto. Pablo está explicando una realidad que es espiritual y que es profunda. Pablo dice que en Cristo hemos muerto a una vida y hemos resucitado a otra. Y esta transformación no nace de nuestro esfuerzo, sino de la obra de Dios que nos transforma desde el interior. Hoy queremos escuchar lo que Pablo está diciendo realmente aquí, sin desvíos, sin suavizarlo, sin añadirle cosas que el texto no dice. Vamos a ver realmente lo que dice este texto. Y además, como estamos juntos celebrando la Navidad como comunidad, lo vamos a hacer en clave de Navidad. Y esto es que el Hijo de Dios no vino solo para que celebremos su nacimiento. Que por cierto todos saben que no nació el 24 de diciembre, es una fecha simbólica donde todos recordamos su nacimiento. Pero Jesús no nació en un pesebre hace 2000 años para que cada año celebremos la Navidad. Él vino para llevarnos con Él a una muerte y a una resurrección. La idea central que vamos a ver es esta. En Cristo, Dios nos saca de la esclavitud del pecado y nos introduce en una nueva vida donde somos esclavos de Dios. Y Él mismo produce en nosotros lo que se nos pide. Vamos a ver 3 puntos, son 3 verdades que encontramos en este pasaje. Y vamos a ver el punto número 1. Vamos a analizar desde los versículos del 1 al 11. Pablo viene explicando en capítulos anteriores
de este libro a los romanos, esta carta a los romanos, que somos justificados por gracia por medio de la fe. Los que ya han estado en los domingos anteriores han ido escuchando domingo tras domingo esta verdad central. Entonces, hace una pregunta que es lógica. Dice en el versículo 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, si todo es gracia, si Dios nos perdona, si no es por mérito, si no tenemos que hacer nada, entonces da igual pecar, porque si peco o no peco, ese regalo está de todas formas. Entonces él dice que no, que de ninguna manera, y se responde con una afirmación muy importante, completando el versículo 2, donde dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La conversión, cuando nos convertimos a Cristo, no es un maquillaje, es una muerte. Pablo no dice los que hemos decidido portarnos mejor, dice los que hemos muerto al pecado. Cuando nos convertimos a Cristo no se trata simplemente de añadir a Jesús a nuestra vida, a que sea algo más que forme parte de nuestra vida, sino de que Dios nos une a la muerte y a la resurrección de Cristo. Dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí habla del bautismo, pero no como un rito, no como algo mágico, no como algo religioso a cumplir, sino como un símbolo de la fe que nos muestra la realidad de que somos sepultados con Él y resucitamos con Él. Esa proyección visual de lo que pasa en nuestro interior da testimonio a los demás de que hemos muerto y hemos resucitado una nueva vida. Dice Pablo en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto significa, quiere decir, que un creyente no puede seguir igual después de recibir a Cristo. Y esto no es porque de repente al recibir a Cristo se volvió más fuerte, tiene más fuerza de voluntad. Ahora, como dicen muchos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sacando de contexto este texto, que ahora no lo vamos a analizar porque sería para otra predicación, pero no nos hace fuertes y con más fuerza de voluntad, sino porque algo murió y algo nació. Nosotros morimos y nosotros fuimos hechos nuevas criaturas, nacidos de nuevo. El cambio no viene de esforzarnos, sino de reconocer que estamos muertos. Aquí está el punto que a menudo muchos perdemos. Cuando intentamos vivir la vida cristiana solo desde el esfuerzo personal, ¿qué pasa? Terminamos agotados, culpables, frustrados. Incluso hay suicidios entre el pueblo de Dios porque piensan que no pueden llegar a lo que Dios les exige, se frustran y personas débiles, de carácter débil, hasta llegan a suicidarse. Pablo no dice, esfuérzate para morir al pecado. Dice que ya hemos sido unidos a la muerte de Cristo. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que Dios nos pide, primero lo hace Él en Cristo. Y después
nos llama a caminar en lo que Él ya ha hecho. La verdadera santidad comienza cuando aceptamos una verdad dura pero liberadora, que es: por mí mismo no puedo. Primero tenemos que aceptar esto: yo no puedo. Luego, estoy muerto. Estoy muerto. ¿Los muertos qué hacen? No hacen nada. Si hay algo bueno en mí, es Cristo obrando en mí a través de su Espíritu. ¿Y cómo podemos trasladar esto a la vida real, al día a día, a mañana cuando llegas a la oficina, a la universidad, a tu casa, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tu vecino, con tu compañero de trabajo, contigo mismo? No se trata de negar las tentaciones y decir: ya no siento nada, o sea, me convertí, ahora ya no tengo más tentaciones, no tengo más pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, no tengo más actitudes malas porque soy santo, el Señor me transformó. Pablo no dice que el pecado ha dejado de existir, sino que ha perdido su derecho de dominio. Dice el versículo 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra consideraos, o sea, piensen en ustedes como, no es autoengaño. O sea, vemos mucho en estas coaches y tal que nos dicen: tú piensa y eso se va a transformar en realidad. No, aquí Él nos está revelando una verdad, que es que nos tenemos que mirar a la luz de lo que Dios ya ha hecho. Antes, el pecado era nuestro dueño. Antes de recibir a Cristo, el pecado era nuestro dueño. Ahora, Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro dueño. Antes, el pecado tenía la última palabra. No podíamos resistirnos. No había fuerza humana que sea capaz de resistirse al pecado en nosotros. Ahora, la última palabra la tiene la gracia que viene de Dios. Entonces, para reflexionar, cada uno pensemos: ¿estoy viviendo como alguien que intenta ser cristiano por esfuerzo propio? ¿O como alguien que ha sido unido a la muerte y resurrección de Cristo y depende del Espíritu Santo para cada paso? Y dicho esto, pasamos al punto 2. Y en Cristo, aquí nos muestra que cambiamos de Señor, del dueño de nuestra vida, que era el pecado, al nuevo dueño, que es Dios. Después de establecer la realidad espiritual, Pablo pasa a la exhortación, a decirles: a ver, exhortación es animar, es decir, escucha esto. Pero siempre esa exhortación está sobre el fundamento de lo que Dios ya hizo, no de una carga para nosotros. Y dice Pablo en el versículo 12: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si Pablo nos dice que no deje reinar el pecado, es porque el pecado ya no tiene derecho legal a hacerlo. Cristo ya lo destronó. El pecado no tiene derecho a reinar sobre nosotros. Entonces, Pablo continúa: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Aquí hay algo importante. El cambio no consiste en producir fuerza desde dentro, el cambio consiste en a quién nos presentamos. Por ejemplo, cuando viene un pensamiento de resentimiento, ahí nosotros podemos decidir ahora, porque ya ese pensamiento no reina sobre nosotros. Entonces, ¿qué hacemos ante ese pensamiento? ¿Se lo entrego al pecado y dejo que crezca y que produzca el pecado? ¿O se lo presento a Dios? Cuando aparece la tentación en la mente, ¿lo alimento o lo llevo a la cruz? Si hay algo que sabes que te cuesta resistir, no te expongas a eso que hace que caigas. Huye de eso. Y cuando vienen esos pensamientos, como dice Santiago, no dejes que aniden y que produzcan el pecado. Tenemos, como hijos de Dios, el derecho a rechazarlos y el poder de rechazarlos por medio de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, cuando viene ese pensamiento, en el nombre de Jesús lo rechazo. Y vas a ver cómo así deja de reinar sobre tu mente. Que venga el pensamiento no es el pecado. El pecado es dejarlo que reine. Necesitamos estar alertas y velando principalmente en nuestros pensamientos, porque esa es la raíz de la caída. El enemigo busca engañar ahí, torcer la verdad, hacernos dudar, alejarnos de Dios. Y ahí es donde realmente eres un hijo de Dios. Mira, si estás pensando en esto, entonces tú puedes decir, sí, estoy pensando esto, pero lo rechazo en el nombre de Jesús en este mismo momento. La verdadera esclavitud que Pablo presenta aquí, porque él usa una imagen que para nosotros no es tan fuerte como lo era en ese momento, en la época que él escribió la carta a los romanos. En esa época todavía la esclavitud estaba vigente, existía. Y la esclavitud que había en Roma no eran los negros, no era una raza. Por lo general eran familias que ya eran esclavos y se iba heredando, o pueblos cautivos que, de cualquier raza que los transformaban en esclavos. Entonces, en esa época había esclavos, había creyentes esclavos, y él incluso como que un poco pide disculpas aquí por usar este ejemplo, que se habla humanamente, pero dice en el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. No hay un terreno neutral, o somos esclavos de uno o esclavos del otro. O vivimos bajo el dominio del pecado y somos esclavos del pecado, o vivimos bajo el señorío de Dios y somos esclavos de Dios. Lo que pasa es que la esclavitud a Dios, aunque suena paradójico, es verdadera libertad. Dice en el versículo 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. No es que aprendamos una técnica de autoayuda espiritual para poder ser libres y para poder vivir en paz. Somos liberados del pecado y traídos bajo otro Señor que es bueno, santo y fiel. Ahora es Él el que manda, no es el pecado. Cuando estamos en pecado pensamos que somos nosotros los que mandamos, y eso es totalmente
erróneo y falso. Todas las personas que no están en Cristo están siendo dominadas por el pecado. Y esto es así porque nos lo dice la palabra de Dios y nos lo ha revelado a nosotros. Cuando Pablo habla de esclavos de justicia, no se refiere a una vida de miedo, como muchos hemos vivido tal vez, sino de pertenencia. Le pertenecemos a aquel que dio su vida por nosotros. Dice el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Antes el pecado mandaba y la justicia no pintaba nada en nosotros. Ahora Dios manda y el pecado ya no tiene el mando final. Y la gran diferencia es esta. El pecado exige y destruye. Cristo transforma desde dentro por el Espíritu Santo. Nuestra transformación no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No vivimos la santidad para ganarnos la aceptación de Dios. Vivimos la santidad porque ya somos aceptados en Cristo. Cuando cada día nos encontramos ante los miedos, al fracaso de intentar agradar a Dios y este temor que a veces nos sobrecoge, podemos pensar, ¿desde dónde estoy viviendo la obediencia? ¿Por qué quiero obedecer a Dios realmente? ¿Estoy tratando de obedecerle desde el miedo a fallar? ¿Del miedo al castigo, tal vez? ¿O desde la realidad de que ya pertenezco a Cristo y el Espíritu Santo está obrando en mí? Y aquí pasamos al punto 3. En Cristo cambiamos de destino, de una paga a un regalo. Pablo termina este capítulo con uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Creo que casi todos los que estamos aquí alguna vez lo hemos escuchado. Y dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí se resume todo el capítulo. Si no hubiera hablado de nada de lo que he hablado y hablo solo de esto, ya con esto es suficiente. La palabra paga tiene la idea de ¿qué? De salario, ¿no? Todos trabajamos por una paga. Nos esforzamos para recibir un salario, una nómina. Al final de mes nos pagan porque hemos hecho algo. Si tú no haces nada, no te pagan nada, sobre todo los autónomos, ¿no? Si tú eres autónomo y no trabajas, no cobras nada. En cambio, cuando eres empleado, tú trabajas y recibes una paga. Incluso hasta estos esclavos de Roma recibían su paga porque ellos trabajaban y les daban comida, les daban alojamiento. Había distintos tipos de esclavos, ¿no? Habían esclavos que eran profesores y vivían en las casas con las personas y solamente le enseñaban a los niños. Bueno, es otro tema. Pero es lo que uno recibe por lo trabajado. La paga es lo que uno recibe por lo trabajado. Cuando vivimos bajo el pecado, lo que va creciendo no es la vida, es la muerte. Muerte, vamos a tener una muerte física, ¿no? Pero pensemos en la muerte como muerte en las relaciones, muerte en la sensibilidad espiritual. No percibimos las cosas espirituales cuando estamos en pecado. Muerte en el propósito. Cuando no estamos en Cristo vivimos para cosas totalmente superficiales y perecederas. Y finalmente, la muerte, que es la separación eterna de Dios. Cuando muere el cuerpo y ya no hay unión con Dios por toda la eternidad.
Y aquí no hay engaño. Eso sí que lo hemos trabajado. Eso sí que el ser humano lo produce por sí mismo y recibe su paga. Vivir en pecado, recibir esa paga por ese pecado. Hacemos algo para recibir la paga. El regalo de Dios es lo que no merecemos y no podemos producir. En contraste, Pablo dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna no es una paga, no es un salario espiritual, no es el resultado de una vida lo suficientemente buena. No es que me esfuerzo, hago el bien, agrado a Dios y por eso Dios me da la vida eterna. Esto es un error. Es un regalo inmerecido. Y está basado en la obra perfecta de Cristo. Y aquí es donde entra la Navidad de lleno. En Navidad, como dijimos hace un momento, recordamos que el Hijo de Dios se hizo hombre. Dios mismo renunció a su gloria por un tiempo para nacer de una virgen, para nacer como ser humano, para nacer en debilidad, en humildad, para venir a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, para cumplir toda la ley de Dios. No quedó ni una jota ni una tilde, dice en la Biblia, sin cumplir. Y para morir la muerte que nosotros sí merecíamos, para recibir la paga del pecado en nuestro lugar. El pesebre apunta a la cruz y la cruz apunta a una tumba vacía. En Jesús Dios nos ofrece algo que jamás podríamos producir nosotros. Aunque Él dijera, le daré esta paga a los que hagan esto y esto, nunca lo podríamos llegar a obtener esa paga. Por eso Él decidió darnos un regalo, porque sabía que nunca la íbamos a poder producir. En Jesús Dios nos ofrece un nuevo corazón, una nueva identidad, una nueva vida y un nuevo destino. Ahora somos esclavos de Cristo, pero verdaderamente libres. Como dijimos, suena muy paradójico, pero es así. Cuando somos libres para hacer lo que el pecado quiere, terminamos atados y muertos. Pensamos que nosotros decidimos, como decíamos recién, pero es el pecado el que decide. Cuando nos rendimos a Cristo y nos reconocemos como suyos, empezamos a experimentar la única libertad real, la de vivir conforme al propósito para el cual fuimos creados. La vida cristiana no es esfuérzate y quizás Dios te acepte. La vida cristiana es, Dios te ha unido a Cristo, ha quebrado las cadenas del pecado, te ha dado un nuevo Señor, un nuevo corazón y un nuevo destino. Ahora camina en esa gracia. Pero lo ha hecho Él, no lo hemos hecho nosotros. Nos podemos preguntar, ¿qué domina más mi visión de Dios? ¿Cuál es el Dios que yo tengo internalizado? ¿La idea de que tengo que pagarle con mi esfuerzo o el descanso de recibir por fe un regalo inmerecido que empieza en la Navidad, en ese día hace 2000 años en el que Jesús nació, y culmina en la cruz y su resurrección?
Y en esta Navidad, tal vez algunos quizás han oído solamente de Jesús como un niño en un pesebre, pero nunca han entendido por qué vino. Hay personas que no saben lo que es la Navidad tampoco. Yo tenía compañeros de trabajo que pensaban que la Navidad era el día en que había nacido Papá Noel. Y nos causa gracia, pero era la verdad. Ellos eran personas de 30 años y me decían, Navidad es cuando nació Papá Noel. Por otro lado, tenemos los que sí se consideran cristianos, pero viven atrapados en la culpa y la frustración. Sé que tengo que ser santo, pero no lo soy. Y Satanás viene con el pensamiento, ¿no será que verdaderamente no eres un hijo de Dios? Otros tal vez sienten que no son dignos de acercarse a Dios. Romanos 6 nos recuerda que Cristo no vino al mundo para que intentemos mejorar un poco, para que seamos buenas personas, sino para darnos una vida completamente nueva en Él. No vino a pedirnos que fabriquemos santidad, sino a unirnos a su muerte y su resurrección, para producir en nosotros lo que nunca por nosotros mismos podríamos lograr. No vino a pagarnos un salario, vino a regalarnos lo que no merecemos, vida eterna. En Navidad celebramos un nacimiento, pero en realidad Dios nos está invitando a una muerte y a un nuevo nacimiento. Morir al viejo yo, esclavo del pecado, y resucitar a una nueva vida para ser siervos de Jesucristo, amados, aceptados y transformados por su Espíritu. Si aún no le has aceptado, este es el día de decir, Señor, ahora entendí por qué naciste hace 2000 años. Y si ya le has aceptado, es el momento de tomar conciencia de que el pecado ya no puede reinar en tu vida. Y en conclusión, tenemos un llamado al corazón. Por un lado, en Cristo, Dios nos ha unido a su muerte y resurrección. Ya no somos los mismos. Por otro lado, en Cristo, Dios nos ha trasladado de la esclavitud del pecado a la pertenencia a Él. Y por otro lado, tenemos en Cristo, Dios ha cambiado nuestro destino de una paga merecida a un regalo inmerecido. Navidad no es solo una fiesta de luces, de regalos, es el anuncio de que Dios entró en nuestra historia para hacer posible lo imposible para nosotros, que es vivir una vida nueva. Te hago una pregunta para la reflexión. ¿Estás descansando en tus propias fuerzas o en la obra de Cristo y en lo que su Espíritu puede hacer en ti? Y te dejo con esta frase. Si no recuerdas nada de lo que he dicho hoy, que esta frase quede en tu corazón. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de confiar en nuestras fuerzas y descansamos en la obra de Cristo y en lo que su Espíritu hace en nosotros. Les invito, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.